Esto es fruto de un proceso. Este proceso empezó, bueno, cuando nací, pero bueno, por lo que creo que nos interesa a nosotros, empezó en esta serie de videos que les estoy compartiendo, en la cual, bueno, han habido millones de circunstancias en las cuales he estado acompañado mientras cursaba la carrera de grado. Después, bueno, les voy a ir contando lo que fue la decisión de hacer la carrera de posgrado, por qué elegí esa carrera, en realidad por qué elegí esas dos carreras. Pasa que una todavía me queda presentar la tesis. Y este es a ver, podríamos decir, el momento actual, el corte sincrónico temporal en el cual este proceso está. Ya está hecho uno de los dos posgrados, están las herramientas para trabajar para personas, está el compromiso, está la salud, que es, les diría, casi el 90% de lo que permitió que este resultado llegue. Y bueno, ahora me van a empezar a ver a mí, que bueno, soy la persona que está detrás de todo esto que acaban de ver. Bueno, como creo que es bastante coherente, me van a ver rodeado por artículos de limpieza, porque para la salud la limpieza es esencial. Van a ver acá la alfombra que me sobró de la alfombra que puse ayer. ¿Qué más? Bueno, tengo 41 años, hago lo posible todos los días para llevar estos 41 años y cuando cumpla los 42 de la manera más saludable posible, para poder seguir adelante con todo lo que tengo proyectado para hacer. Lástima que el día tenga 24 horas nada más. Y bueno, además el tiempo que yo he ido invirtiendo en concretar todo lo que yo me he propuesto concretar es un tiempo que tiene un límite, porque yo desde chico he dedicado una buena parte de mi tiempo en hacer cosas por los demás, o sea que por ende eso no se va a ver reflejado en lo que sea mi obra, eso se va a ver reflejado en obra de otros. Por eso a lo mejor hay personas, yo este canal lo hago prácticamente por una sola cosa, que es para que la gente sepa quién soy realmente y se entere por mi propio testimonio, porque después hay muchísimas versiones sobre quién soy yo y qué hago. Entonces, bueno, este canal está para mostrar la verdad. Entonces yo les cuento que esta obra, que es todo lo que yo vaya dejando a lo largo de mi vida hasta que deje de estar en este mundo, o por lo menos en el mismo mundo que ustedes, es fruto de una parte limitada de mi tiempo, ¿sí? Digo porque a veces las personas comparan con otras personas que dedican la mayor parte de su tiempo a proyectos propios y a sí mismos. Entonces parece como si esas personas avanzaran más rápido que uno, cuando en realidad se ignora que uno invierte bastante tiempo en otros y los resultados de ese tiempo se ve en lo que otros van a tener para mostrar. Y es algo que a mí me parece nutritivo. No lo hago para cualquier otro, sino para gente que yo considero que se lo merece, si no, no lo haría. Pero bueno, debo aclarar que eso es bastante en lo que fue mi tiempo de vida desde chico. Es más, cuando era chico he invertido muchísimo tiempo en personas que después me he dado cuenta que a lo mejor no se lo merecían tanto, y que incluso, a ver, hay un efecto claro que es el efecto del tiempo, en el cual si los últimos años yo no he invertido en esas personas, se genera el efecto en la sociedad que yo nunca invertí en esas personas. Cuando si se le diera el mismo valor al tiempo de ahora, al tiempo de hace 5 años y al tiempo de hace 40 años y hace 35 años, se vería que a lo mejor esas personas en las que más invertí en mi vida. Más tiempo invertí, más preocupación, más esfuerzo físico, más salud, cuestiones que tengo ahí en la cintura. Pasa que bueno, eso se pierde y la sociedad se queda con lo de los últimos años. Entonces a mí me gusta ir dejándolo aclarado acá, porque a ver, se generan falsos conceptos sobre uno. Bueno, nada, el objetivo de este canal es precisamente
eh, desmentir falsos conceptos que pueda llegar a haber sobre mí. Y bueno, llevar mi apellido y mi identidad, mi integridad al lugar donde le corresponde estar, teniendo en cuenta todo lo que se conoce y lo que se ignora. Yo básicamente en la actualidad y les diría desde chico, desde muy chico, me he sentido bastante injustamente juzgado. He decepcionado a personas que después me he dado cuenta que son personas que tienen vicios como los que yo puedo llegar a tener, con la diferencia que son gente que era consciente de esos vicios y los seguía teniendo porque no los habrá podido superar, cuando yo soy consciente de mis vicios y lucho para superarlos día a día, y esa lucha se traduce en cuando voy a enfrentar esos vicios. No son vicios de sustancias ni nada, son cosas que a mí me cuestan por la crianza que tuve, cosas que me cuestan mucho. Entonces cuando las voy a enfrentar, el corazón parece que se me va a salir, las piernas se me aflojan. Un par de veces me caí, hace mucho, igual que no me pasa, ahora como 15 años no me pasa, pero yo quiero dejar asentado que cuando he querido enfrentar esos vicios, el cuerpo me ha dicho, estás en el límite, sobrepasando el límite. Y yo muchas veces cuando tenía energía he ido igual. Por ahí en momentos donde he tenido mucha demanda, por ejemplo de trabajo, que hay mucha gente que me ha necesitado, y que hago esto porque ayer puse la alfombra y me quedó cemento de contacto en las manos. A ver, hay momentos de mi vida donde ha habido mucha gente que me necesitaba y he estado muy ocupado, entonces no he tenido energía. Si yo destinaba energía a enfrentar mis vicios, por ejemplo, uno de mis vicios es el de enfrentar situaciones intimidatorias. Ese es un punto débil mío. Entonces yo necesito tener energía disponible porque después quedo muy cansado cuando lo hago, enfrentar conflictos. A mí me cuesta mucho. Hay gente que es pan comido porque lo ha hecho desde chiquito. A mí me cuesta mucho. Yo lo empecé a hacer a los 21 años, imagínense. Entonces, bueno, me cuesta. Pero quiero que quede sentado que lo he dado todo para enfrentarlo, lo sigo haciendo. Se me siguen debilitando las piernas, el corazón se me va, que parece que se me va a salir. Quedo con un sueño y después soy un bostezo con patas. Pero yo enfrento, ese es el único vicio que tengo. Y lo enfrento cada vez que tengo la oportunidad y me siento, ya sea que salga bien o salga mal, me siento orgulloso de haberlo enfrentado. Entonces eso es algo que me da una tranquilidad que hace que yo me considere merecedor de invertir mi tiempo en mí mismo. Yo soy una de las personas que considero merecedoras de invertir mi tiempo, mi mala sangre, mi salud, pero claramente no soy el único. Bueno, estábamos en el punto de la carrera. Escuchen mientras tanto la música de acá de la galería que está buena, me gusta. Actualmente estoy acá con la puerta abierta del local, tratando que se haga un recambio de aire. Miren los juguetes que me han regalado. Tratando que se haga un recambio de aire porque hay un olor a cemento de contacto terrible en la alfombra que puse ayer. A ver, en la carrera me he encontrado con personas con vicios que estaban orgullosas de tener esos vicios, y por una cuestión de explorar yo he pasado tiempo con ellos. Después en un punto no me he arrepentido, pero en otro punto sí. Sobre todo me he arrepentido por lo que es la pérdida de tiempo que me ha generado. Pero he conocido más desde afuera que desde adentro, porque yo no trato de no meter porquerías en mi organismo, pero sí he conocido ese mundo y hoy de hecho me sirve porque tengo pacientes que han vivido o que viven esa vida y me da por lo menos la apertura para esforzarme para comprenderlos. Entonces bueno, en aquella época me he ido acercando, se me ha complicado para ponerles límites. Poner límites es un arte. Entonces, por ejemplo, a ver, me pasaba, como para retomar donde quedé el video anterior, que yo vivía en un complejo una pensión, un complejo de habitaciones. Y venían esta gente a buscarme, parecía una escena de la película Trainspotting. Venían a buscarme, golpeaban, entonces salía un vecino. Yo por ahí había trabajado todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 18,
a 18 menos algo, a las 18 yo entraba a cursar, a veces llegaba tarde, pero porque salía a trabajar. El momento de cursar era un momento en el cual me volvía toda la energía. O sea, yo llegaba cansado, pero me volvía la energía porque era lo que a mí me gustaba, me encantaban los contenidos, me encantaba estudiar, me encanta todavía. Entonces, escuchen un poquito la música. Ahí está. Entonces, eh, terminaba de cursar a las 11, llegaba a mi casa y lo que tenía ganas de hacer, a mi habitación, lo que tenía ganas de hacer era hacerme un plato de fideos, que era lo que me permitía pagar. Era prácticamente comía fideos todos los días. Era hacer un plato de fideos con aceite caliente y era lo que yo deseaba todo el día, llegar a ese momento, comerme un plato de fideos con aceite caliente, con sal y aceite, y después hacer unos mates y quedarme estudiando hasta las 3, 3 y media de la mañana, que era cuando ya el sueño me vencía. Entonces ese momento lo esperaba todo el día. Imagínense lo que es sacar servirme el plato de fideo, echarle aceite caliente, echarle un poco de sal, ponerlo arriba de la mesa y cuando iba a comer, que se escuche: Dante, ahí están tus amigos que te vienen a visitar. Y yo, una cosa que me daba una bronca. Y por este vicio que yo tengo, que es la dificultad para poner límites, yo tenía que bajar a atenderlos porque si no los molestaban a mis vecinos hasta que yo saliera, y mis vecinos después me iban a hacer problema a mí y hasta corría riesgo que me echen del complejo. Entonces tenía que ir a abrirles, hacerlo entrar a mi casa, y ahí yo comía, me quedaba la comida atragantada acá porque venían y hablaban fuerte. Yo la comida es algo para mí muy importante, no me gusta que la gente hable encima de mi comida, no me gusta yo mismo hablar encima de mi comida. Cuando cocino trato de hablar lo menos posible, si hablo mirando para otro lado. La comida es un momento muy importante que yo espero mucho en el día, porque como estoy todo el día trabajando, ese momento lo quiero disfrutar sobre todo con limpieza. O sea, el sabor me interesa más o menos, pero se me hace mucho más sabrosa la comida cuando está todo generado en un ambiente limpio. Limpio en todo sentido, hasta les diría de la radiación electromagnética. O sea, yo como voy a fondo en mi trabajo, voy a fondo con todo. O sea, tengo en cuenta absolutamente todos los factores. Y era comer de esa manera, los otros fumaban, capaz que también comían pues se llevaban cosas para comer o comían de lo que yo les compartía, y me acuerdo que comían, hablaban y fumaban al mismo tiempo. Era horrible para mí. Llegó un momento en el cual el límite se ve que se puso solo porque se dieron cuenta que yo no estaba cómodo con ellos ahí. Yo trataba de evitarlos. Yo le he preguntado a uno con el que yo tenía más confianza, como conté en el video anterior, cómo hacía para ponerle límite, y él me lo decía recontra fácil: mira, hacé tal cosa, decí tal cosa. Y yo lo intentaba y era una cosa, el corazón parecía que se me iba a salir. Estas cosas, que es algo que yo lo hablo con mis pacientes, de afuera no se ven, porque ¿cómo se dan cuenta ustedes si ahora mi corazón parece como si se me estuviera a salir y me estuviera por morir, o si estoy tranquilo? No tienen manera de darse cuenta. ¿Cómo saben si mis piernas están firmes o se me están moviendo como si fueran dos gelatinas? No tienen manera de saberlo. Entonces en ese momento la gente que pensaba que yo, no sé, que era quedado, que era vago, no sé, y por dentro me estaban pasando millones de cosas y era horrible. Incluso hasta en algunos momentos, esto en esa época no, pero cuando estaba en la escuela secundaria, a todo esto se agregaba tinnitus, que era el zumbido bien finito en los oídos, y encandilamiento, como si hubiera estado mirando el sol directamente. Y era todo ese combo: el zumbido en el oído, me encandilaba, se me debilitaban las piernas, el corazón parecía que se me iba a salir. Cuando justamente en la secundaria pasaba esto, que se daban cuenta que el que tenía ganas de hacerle daño a alguien me elegía a mí porque era el que menos resistencia le ponía. Una actitud sumamente cómoda, porque si uno tiene ganas de incomodar a alguien o de molestar a alguien, yo desde mi punto de vista lo correcto sería buscar a alguien con quien se me complique, o sea, para que sea realmente un desafío. Porque si voy a buscar a alguien que no me ponga nada de resistencia, ¿dónde está el desafío? Ese es mi punto de vista. Sabés que el de la gente de la escuela secundaria era otro. Entonces de afuera se veía una cosa y por dentro pasaba todo este cóctel que después se traducía en un cansancio extremo de no poder casi caminar, sueño muchísimo, y sumado a la noche el insomnio.
el insomnio que me acompaña hasta el día de hoy. A veces tengo insomnio, mucho menos obviamente. Eh, y en esa época cuando estudiaba estaba el insomnio, yo lo aprovechaba para estudiar. O sea, yo a todo lo que viene relacionado a mis vicios le trato de sacar un provecho, porque los vicios que tengo vienen a expensas mías, no los busco yo. Por eso yo cuando digo voy a invertir mi tiempo en gente, lo voy a invertir en gente que yo considere que reconoce sus vicios y los combate, ¿no? Gente que reconoce que tiene vicios y dice, ah, bueno, yo soy así, o bueno, ¿qué va a hacer? No, porque los vicios causan malestar en uno, pero también causan malestar en los demás. Yo soy consciente que con el vicio que yo tengo, ¿por qué me interesa tanto cambiarlo? Porque hay gente que me necesita y que necesita que yo los proteja. Entonces yo, por eso yo hago la rutina de musculación, hago artes marciales hace ya 19 años. Necesito mejorar esto porque yo, si no, no voy a poder impedir que le hagan daño a la gente que yo considero que no es justo que le hagan daño. Entonces, yo batallo contra ese vicio cuando me enfrento a las situaciones y también en el día a día cuando me preparo para enfrentar esas situaciones. Bueno, ok. Pasaba que, esto yo le estoy hablando de primer y segundo año, porque después ya a mediados del segundo año ya toda esta gente que tenía vicios y todo eso, la misma carrera los va expulsando porque no pueden sostener el ritmo de la carrera. Pausa, escuchen un poquitito la música. Esta canción no me gusta. Bueno, no importa. Después, bueno, la misma carrera empezó a limpiar a estos personajes. Y me pasó, bueno, que justamente, más o menos para esa época, en el trabajo en el que yo estaba, que era una empresa que se encargaba de hacer la descarga de residuos de buques de ultramar, descarga y después tratamiento, y los llevaban hasta la disposición final. No, perdón, los llevaban a una empresa de recolección de residuos donde yo había trabajado antes, que ellos hacían el tratamiento y la disposición final de los residuos. O sea, en realidad mi trabajo ha sido bastante en recolección de residuos y después en la construcción. Fue más o menos ese mi recorrido previo a la carrera. Entonces, en esa época me acuerdo que ya éramos 3 personas trabajando en la empresa, despiden a una, me dan a mí el trabajo de esa persona. Yo aparte soy ambicioso y trato, o sea, siguiendo ciertas reglas que son, o sea, trato bajo la mayor medida posible de no generar un mal momento a la gente que tengo alrededor, porque cuando uno escala en un trabajo puede generar malos momentos a la gente que tiene alrededor. Entonces yo generalmente cuando compito por un puesto de trabajo yo lo hago abiertamente y que la persona se entere que yo estoy compitiendo con esa persona y me prohíbo hablar mal de esa persona. Si en esa competencia la tengo que ayudar, la ayudo. Me gusta la parte incómoda del desafío. Y aparte no quiero generar cosas malas en la persona. Quiero ganar la competencia, pero dejando en la persona una sensación de decir, está bien, fue justo que me gane. Trato de generar eso. Esa es la clase de competidor que me gusta ser a mí. No me gusta dejar que la persona esté mal. De hecho, las competencias que yo he perdido, también me gusta perderlas sintiendo así, diciendo, mira, está bien, fue justo, se lo merecía. Hasta te diría, me alegro que esta persona me haya ganado. Es lo que yo quiero generar en los competidores que yo tengo. A veces lo logro, a veces no. Aparte, a veces trato de lograrlo. Después aparece gente de afuera que se mete y me hace quedar como una porquería. Miente. Me pasó yo lo conté, en el trabajo del hogar para personas con discapacidad, que yo escalé y hubo gente que se encargó de mentir, que yo fui a dirección a decir una cosa cuando fui a dirección a decir otra totalmente distinta. Y lo conté en un video. Bueno, cuestión que yo en todos los trabajos, mi deporte en los trabajos es escalar y llegar hasta arriba e incluso hasta dueño. En un trabajo llegué a dueño, en el último, que fue el de la recicladora de plástico. Pero bueno, todavía no estamos en ese momento histórico, estamos en el que habían echado a una compañera, quedamos un compañero y yo, y al tiempito lo echan a este compañero y quedo yo solo, como apoderado de la empresa. Entonces yo hacía todo, digamos, todo lo de la empresa, el único empleado. Y ahí fue cuando empiezo a ver, paralelamente al cursado de la carrera, fíjense la demanda física, no comía, yo no comía y dormía muy poco. Esa era mi vida, por eso hoy en día tengo todavía esta ojera y toda
las arrugas, la apariencia, la cicatriz que tengo acá. O sea, estoy lleno de demostraciones de lo que fue dejar de lado mi salud por mejorar económicamente, por mejorar, por tener éxito, mejorar a nivel social. Entonces, ustedes me dirán, pero ¿y dónde se ve todo eso económico si tenés una vida común? O sea, siempre la misma ropa. Y bueno, que mucho de eso se fue, como lo decía antes, a otros. Por eso no se ve en mí. Bueno, entonces sobrevivía yo en el contexto de la carrera y en el contexto también, o sea, la carrera les diría un hobby prácticamente. Y llegó el momento que despidieron a estas dos personas y quedé solo y empezaron por ahí los que eran mis amigos en esa época a decirme, pedí más plata, esto vos estás de guardia, eso se paga. Pues yo salía a una descarga de residuos a las 3 de la mañana, tenía que agarrar la moto y me tenía que ir a hacer todas las autorizaciones a la aduana, prefectura. Lo de la agencia marítima no, porque esa hora estaba cerrada, pero tenía que hacer todas las habilitaciones, dejar todo preparado. Me decían, pero vos estás de guardia todo el día, tenés que hacer valer eso. Yo por ahí estaba cursando, pipi, me sonaba el Nextel, tenía que salir del aula, organizar todo, capaz que hasta tenía que irme del... Estaba cursando y tenía que agarrar la moto y salir para estas entidades, les decía, a autorizar todo para la descarga, pues sin autorización la descarga no se podía hacer. Entonces me empezaron a calentar la cabeza y ahí viene la parte que les voy a contar en el próximo video, que fue el enfrentamiento. Que ahí viene toda esta historia de la vida que me va poniendo en situaciones de tener que enfrentarme, y yo lo agradezco porque me van transformando un poco en la persona que lamentablemente a veces tengo que convertirme porque hay gente mala. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.